Buenos días a todos. Mi nombre es Irán Zani y soy ingeniero de soluciones para Esri Inc. Es un inmenso placer hablar con nuestra comunidade de usuários em Venezuela. E como podem ver por mi acento, soy brasileño, pero tengo un cariño muy especial por su país. No solo porque mi esposa es venezolana y tengo familia allí, sino porque ustedes también, en mi opinión, inventaron la mejor comida del mundo, que son las arepas. Y bueno, en los próximos minutos hablaré de un tema muy popular que está de moda, que es la ciencia de los datos. Digo que es popular porque hemos visto una explosión literalmente de nuevas herramientas, casos de uso e incluso nuevos negocios que están todos navegando por la ola de la ciencia de datos. Y el hecho es que en la comunidad SIG hemos aplicado muchos de sus conceptos y herramientas desde hace bastante tiempo. El propósito de mi presentación es justamente mostrarles cómo esas herramientas ayudan a resolver los más variados tipos de problemas espaciales. Tenemos mucho contenido en los próximos minutos. Voy a también brindarles con demostraciones y casos de usos reales. E para quadrar melhor, vamos a dividir essa apresentação em três partes conceptuais, que são as análises descriptivo, análisis predictivo e análisis prescriptivo. El análisis descriptivo é o tipo de análisis mais comum e generalmente aplicamos para responder perguntas sobre o que se sucedeu ou o que se está se sucedendo. Isso se relaciona com a necessidade de quantificar os fenômenos que ocorrem em nosso entorno e que tenham patrões que sejam importantes ser detectados. Nessa classe também temos a detecção simples de objetos, como por exemplo que vemos aqui, a identificação automática de veículos em um sistema de vigilância por câmera. Vamos a ver entonces un caso real de aplicación de este tipo de análisis, el análisis descriptivo. Como sabrán, las fuertes tormentas tropicales son comunes en la costa este de los Estados Unidos. En ese contexto, una de las principales necesidades es la rápida identificación de caminos bloqueados por escombros, lo que aísla a las comunidades y dificulta la acción de rescate. Lo que están viendo aquí es la interfaz de ArcGIS Notebooks dentro de ArcGIS Online, donde entrenaré un modelo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo para detectar la presencia de escombros en las vías públicas. Usamos esta interfaz para conectar com fuentes de dados e para executar esse modelo à escala. Justamente isso que fizemos em agosto de 2019, quando o huracão Dorian azotou essa região. Utilizando imagens de alta resolução, recopiladas pouco depois do incidente, executamos esse modelo em escala para toda a costa este de los Estados Unidos. Em ArcGIS Pro, podemos ver esses mosaicos de imagens com mais detalhe, como a perspectiva de uma área que aparentemente não ha sido destruída e de outras que estão completamente afetadas. O resultado deste modelo é a identificação das áreas afetadas por el huracão Dorian. Podemos ver que hizo um bom trabalho al etiquetar as casas e os terrenos afetados. Lo mais impressionante agora é que este análisis detalhado se pode realizar em grandes áreas e com um simples modelo de reprocessamento é possível identificar as calles e avenidas com acesso bloqueado. Aqui nós vemos os resultados onde em verde estão as calles acessíveis e em negro as vias de acesso bloqueadas. En este caso, tener a informação acessível a las pocas horas después de la recolección de las imágenes foi fundamental, ya que el equipo de rescate centrou sus esfuerzos en la zona de acesso desde el aeropuerto, que podemos ver aqui representadas em la color rosa. Também podemos fazer análises predictivos. E isto, como sugiere o nome,
se refiere a predecir lo que se puede suceder en el futuro o en una área donde no se tiene datos. Y es común que la gente confunda los análisis descriptivos con los análisis predictivos, y yo quiero dejar muy clara la diferencia. El análisis descriptivo finaliza con los datos que ya tiene y se aplica para describirlos para comprender algo que ya ha ocurrido. Por otro lado, el análisis predictivo implica en comprender o que sucederá a partir de los datos existentes. Por ejemplo, ¿cuántas admisiones por COVID-19 ocurrirán en la próxima semana? ¿O cuál será el beneficio estimado de los nuevos puntos de venta que planeo abrir? En la siguiente demostración mostraré cómo podemos aplicar el análisis predictivo para analizar nuevas admisiones de COVID-19. Los modelos predictivos han sido fundamentales para responder al COVID-19. Quiero mostrarles un enfoque que se centra en modelar patrones y tendencias de series de datos temporales. Queremos pasar de los datos actuales, como este mapa de nuevos casos diarios de COVID-19, a ese pronóstico de 2 semanas, donde podemos ver el pronóstico completo y su incertidumbre en un pop-up para todo el condado de Ventura. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Con ArcGIS Pro tenemos herramientas para realizar predicciones en series de datos temporales, utilizando tanto los enfoques estatísticos tradicionales, también como los enfoques más modernos basados en aprendizaje de máquina. Elegimos un modelo de suavizado exponencial para esos datos, porque esta serie de datos temporal nos muestra tendencias complejas. Tanto el suavizado exponencial como el enfoque basado en aprendizaje de máquina son excelentes para tratar con series complejas que contienen tendencias cíclicas. Para hacer esse análisis, apuntamos a nuestro cubo de espacio-tiempo y elegimos 14 días para hacer el pronóstico, dándonos nuestro pronóstico de 2 semanas. Luego dejamos la duración de la temporada en blanco. Cuando dejamos ese parámetro en blanco, la herramienta evalúa automáticamente la temporada en cada ubicación. Finalmente, elegimos el número de pasos de tiempo que se excluirán para la validación. Y esto es fundamental para evaluar la calidad final de los resultados. Eso es todo lo que necesitamos para obtener el pronóstico. Una de las salidas más interesantes de todo ese proceso son los pop-ups, que se generan automáticamente cuando ejecutamos la herramienta y acá vemos los datos medidos en azul, el pronóstico en naranja y la incertidumbre que rodea ese pronóstico. Otra variable importante a prever son los casos acumulados. Estos dados acumulados siguen otra curva paramétrica y por lo tanto usaremos la herramienta de pronóstico de ajuste de curvas para el modelado predictivo. Aquí tenemos que elegir un tipo específico de curva. Y si estuviéramos seguros, por ejemplo, de que todas esas ubicaciones y condados siguieran una curva exponencial, podríamos elegir eso. Pero en la realidad sabemos que algunos lugares ya han comenzado a estancarse, mientras otros están subiendo nuevamente. Así que en su lugar podemos elegir la detección automática, que acomodará múltiples variaciones de curva de un lugar a otro. El resultado es un pronóstico y los pop-ups muestran el pronóstico y qué tipo de curva se eligió. Existen muchas aplicaciones para este tipo de predicciones basadas en series de datos temporales. Esas herramientas se pueden aplicar desde las ventas en tiendas hasta el consumo de energía, por ejemplo. Ver los patrones espaciales de estas predicciones y los modelos utilizados para crearlos nos ayuda a comprender nuestro mundo de una manera mucho más profunda y significativa. Esa fue una demostración de predicción y tenemos muchas herramientas nuevas para ayudar a nuestros usuarios
a resolver este tipo de problemas. Por último, veamos las herramientas y aplicaciones para el análisis prescriptivo. Los análisis prescriptivos se aplican para responder qué debemos hacer, qué acción tomar. Acá no se trata solo de descrever lo sucedido o de crear escenarios futuros, sino de tomar toda esa información, todo ese conocimiento y llegar a una recomendación. Eso requiere una comprensión más profunda de los problemas que estamos resolviendo y de las condiciones que los rodean, como los recursos o el tiempo disponible, por ejemplo. Un ejemplo de esa situación sería en qué lugares y cuándo abrir una zapatería. Necesitamos comprender más sobre ese negocio, ¿no? Para responder a la pregunta, como la demanda de zapatos, la cantidad de tiendas en una ciudad. Y para ser más claros, veamos un ejemplo real. Una cooperativa agrícola está llevando a cabo un plan de expansión en una de las principales zonas productoras de soya de Brasil. Aquí vemos la ubicación de 2 unidades de la cooperativa y las propiedades rurales a las que sirven. Solo para que tengan una dimensión del tamaño de esta área y también la complejidad, ¿no?, de un plan de expansión, en esta vista tenemos más de 6.000 propiedades agrícolas. Y la distancia entre las 2 unidades de la cooperativa es de 85 kilómetros. Uno de los servicios que ofrece la cooperativa consiste en el seguimiento frecuente de los campos productivos de sus miembros. Para essa função se contrataram 50 técnicos agrícolas. A grande pergunta é: como criamos territórios de serviços que sejam eficientes e maximizem a disponibilidade do personal em campo? Essa pergunta se pode responder com uma análise de dados prescriptivo, com o objetivo de distribuir equitativamente a carga de trabalho ao personal de campo, o que é aqui fundamental para um serviço de qualidade. Para isso, vamos a utilizar a herramienta de criação de territórios equilibrados. Esta herramienta é um algoritmo de optimização genética e cria zonas contínuas em função de los parâmetros que definem o problema. En este caso, utilizaremos como insumo as propriedades agrícolas e vamos a definir a metodologia para a criação de los territórios de serviço. Colocaremos a criação de 50 zonas, es decir, uma por cada técnico agrícola que estará en el campo haciendo el seguimiento y monitoreo. Además, es importante considerar otros criterios, como el área agrícola disponível en cada propiedade, porque quanto maior é a superfície cultivada, maior vai ser o esforço para o seguimiento, e também a distância de las carreteras e de la sede operativa de la cooperativa. Com essa quantidade de dados e em uma computadora de escritório, a execução do algoritmo demora alrededor de 5 minutos, assim que mostrarei como foram os resultados. Podemos ver que as propriedades agrícolas se agruparam em zonas homogêneas, que estão representadas por esses diferentes colores. Vemos áreas pequenas e áreas mais grandes. Sin embargo, são similares acá em termos de esforço de serviço. Em outras palavras, uma área pequena terá um esforço de seguimento similar ao de uma área grande, porque neste caso hemos equilibrado por la área agrícola existente. Acabamos de ver lo sencillo que é criar territórios equilibrados, que neste caso concreto maximizaram os recursos existentes para melhorar a atenção ao cliente desta cooperativa. Com este método se pode resolver muitos outros problemas, como por exemplo definir territórios de ventas, distribuir recursos em situações de emergência ou incluso segmentar clientes. Recapitulando, vimos estes 3 grandes grupos de métodos que aplicamos com a ciência de dados. A grande maioria de pessoas começa com análise descriptivo, tratando de entender o que sucedeu. E aqui necessitamos de dados para extrair métricas que describan os fenômenos de nosso interesse.
Si se tienen suficientes datos y una mejor comprensión del problema, es posible proceder al análisis predictivo, donde se tratará de comprender lo que puede suceder. Y si todas esas cosas se alinean y se comprende bien el problema que quieres resolver, puede alcanzar el nivel de comprensión de lo que debe hacerse, o sea, aplicar de una manera correcta el análisis prescriptivo. Bueno, les doy gracias por su tiempo. Espero que encuentren de mucho provecho el resto de la conferencia de usuarios que se sigue y hasta pronto.